Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Como siempre, el tema de este video ha sido elegido por ustedes desde la sección de comunidad del canal, que estaré dejando por aquí arriba la encuesta con el tema ganador. Aprovecho para decirles que si este es el primer video que ves de mi canal, te recomiendo ver el resto del contenido y suscribirte para no perderte ninguna novedad de lo que traigamos a futuro en este canal, ya que últimamente estamos hablando muchísimo sobre desarrollo web y se vienen temas bastante interesantes. Y para no alargar más la introducción, vamos con el tema. Y bien chicos, el tema de este video es Clean Architecture en Angular. Ahora, hago un pequeño disclaimer, ya que primero voy a estar hablando sobre Clean Architecture en general, que es un concepto que se puede aplicar a todo el front en general, de hecho también al backend y a todo el desarrollo de software en general, pero vamos a enfocarnos primero en Clean Architecture orientado un poco al frontend. Por lo que si tú no eres un desarrollador Angular, igual te va a servir esta explicación del video porque los conceptos que vamos a ver son agnósticos a la tecnología. Es más, no vamos a tocar ninguna pieza de código hasta primero explicar todo el concepto de Clean Architecture. Así que como digo, si no eres desarrollador Angular, por favor no te vayas, puedes sacarle mucho provecho a este video. Y bien, vamos a empezar a hablar sobre Clean Architecture. La verdad que el tema es interesante. Yo sabía que iba a resultar ganador porque es un tema que todo el mundo quiere aprender, ya sea que seas nuevo o ya sea que lleves años trabajando y aún no veas temas de arquitectura. ¿Por qué? Porque es algo que, si bien no es moderno, ya que lleva mucho tiempo existiendo esta arquitectura, sí es algo que nosotros asociamos a un seniority alto, a un nivel de programación muy grande y a las buenas prácticas que todos queremos tener. Y exactamente por eso es que el video de hoy ha tardado un poquito en salir y la verdad es que yo diría que no es la mejor versión de este tema. A mí me gustaría, y en un futuro voy a hacerlo, sacar una serie de videos hablando sobre Clean Architecture orientado a todo el tema de frontend y también orientado a todo el tema de Angular, porque hay ciertos temas extra que vienen acompañados de Clean Architecture. Temas como Clean Code, temas como inyección de dependencias, temas como el correcto entendimiento y uso de patrones Solid dentro del frontend y demás temas que vamos a ir viendo en otros videos. Pero aún así vamos a hacer una breve introducción a Clean Architecture para que al menos entiendan el concepto y cómo aplicarlo a sus proyectos de frontend. Bien, hay una frase que define muy bien a Clean Architecture y es divide y vencerás, que es una frase atribuida, no canónicamente aún, a Julio César. Pero, ¿qué significa esto de divide y vencerás? Y es que Clean Architecture es un patrón de arquitectura de software que se basa en separar conceptos y responsabilidades según la cercanía al dominio de la aplicación. Siempre hemos escuchado estos temas: separación de conceptos, separación de responsabilidades, dominio, capas, pero ¿a qué se refiere? Separar conceptos y responsabilidades es que básicamente cada cosa que tú hagas dentro de tu código tenga un porqué, se dedique a hacer una sola cosa y esta cosa la haga bien. Eso es separar conceptos. Cosa que tengas una clase, un archivo, una función o lo que sea que simplemente se dedique a hacer una sola cosa y no tengas dentro de una función o de una clase gigante toda la lógica de tu aplicación, porque eso a la larga se vuelve difícil de mantener. Si tú tienes todo separado y quieres cambiar algo específico de tu código, va a ser mucho más fácil que tú primero encuentres dónde hacer el cambio y segundo realices el cambio. En cambio, si tú tienes todo dentro de un archivo, vas a tener que primero sentarte a leer todo el archivo, entender cómo funciona y luego ver que lo que cambies no afecte o malogre el resto de tu código. Por lo que la separación de conceptos es algo que no es propio de Clean Architecture, es en realidad un concepto global de buena programación, pero Clean Architecture se basa mucho en ese concepto de separar los conceptos y las responsabilidades. Y según la cercanía al dominio de la aplicación, se refiere a según la característica de la lógica del negocio que estemos implementando. Por ejemplo, si estamos implementando una aplicación para citas médicas de un hospital o de una clínica, entonces el dominio sería la lógica de negocio que está anexada a esto. Por ejemplo, el registro de las citas médicas involucra médicos, pacientes, tal vez horarios, si es que quieres verlo así todo súper estandarizado. Entonces todo eso lo vas a englobar y lo vas a abstraer como un dominio. Y la separación de conceptos y responsabilidades que vas a hacer según Clean Architecture se va a basar en qué tan cercano está lo que estás haciendo, la capa en la que estás, a este dominio de la aplicación. Más adelante vamos a explicar un poco más con ejemplos. Y bueno, ahí dice que está basada en capas, porque sí, está basado en capas, es como una cebolla, es como los ogros, como las cebollas, tienen capas, y vamos a ver exactamente a qué se refiere. Este es el diagrama básico y súper famoso de cómo es el Clean Architecture. Es como una cebollita que tiene una capa inicial, que es un circulito, y tiene capas alrededor.
La lógica de esto nos dice que cada capa es una parte cerrada de la aplicación, donde en el centro tenemos la parte core, la parte de lógica de negocio, que podría ser algo así como las entidades, las cosas que van a interactuar dentro de tu aplicación. Hace un momento les comentaba esta supuesta aplicación de citas médicas, entonces las entidades vendrían a ser las abstracciones de los elementos que interactúan en este proceso, como pueden ser la entidad de médico, la entidad de paciente, la entidad de clínica tal vez, porque puede ser una clínica multitenant y tengas muchas clínicas asociadas, y así todo lo que está interactuando y es parte del flujo del negocio en el que estás, de la lógica de negocio. Más arriba, o sea, encima, alrededor de esta capa de entidades, tenemos en este ejemplo la capa de casos de uso, donde básicamente estamos haciendo uso de estas entidades. Ahora solamente tenemos las entidades de paciente y médicos, por ejemplo. Un caso de uso sería la interacción entre pacientes y médicos, donde asociamos un paciente con un médico, cosa que agregamos al perfil del paciente un médico, por ejemplo. O podemos hacer un caso de uso en el que obtengamos todos los médicos. Entonces simplemente estaríamos haciendo uso de la entidad de médico. Y así, básicamente un caso de uso son las funciones o las funcionalidades que queremos hacer dentro de nuestro aplicativo. Una capa más arriba puede ser la capa de presentadores, controladores o gateways, que básicamente hacen uso de estos casos de uso, es decir, utilizan lo que está dentro de ellos, lo que está por debajo de ellos, la capa de abajo, para hacer algún tipo de orquestación entre diferentes casos de uso o hacer uso de una lógica extra afuera de los casos de uso, y la capa externa que viene a ser la capa de web o UI, que podría ser como las interfaces externas. Ahora aquí tenemos un diagrama que tiene 4 capas, pero en realidad estas 4 capas por concepto general suelen ser 3 y estas 2 están englobadas en una. Ahora, esta explicación puede ser un poco difícil de entender o de comprender al inicio. Muchas veces he visto que con esta explicación la gente dice, oh, sí tiene sentido, pero luego lo intentan acoplar o abstraer de un aplicativo real y ahí entra la confusión. Así que vamos a ver con detenimiento cada una de estas capas. La primera capa, la que está más al centro, se llama la capa de dominio. Puede tener otros nombres, pero suele ser usada como la capa de dominio, donde tenemos las entidades y datos propios del negocio. Esta capa es independiente de las capas superiores. Clean Architecture tiene la particularidad que hay una cierta dependencia desde afuera hacia adentro. Es decir, las capas de afuera pueden depender y estar anexadas a las capas de adentro. Pero no es al revés. Las capas de adentro nunca van a depender de las capas de afuera, por lo que las capas de adentro no se pueden modificar desde afuera. Esto solamente se va a modificar si es que existiera algún cambio dentro de la lógica del negocio. Por ejemplo, aquí en las entidades podemos ver que estamos trabajando con médicos y con pacientes. ¿Qué tal si en algún futuro agregamos una nueva entidad? Ahora tenemos la entidad residentes, que es como un médico pero con menos responsabilidades, que está aún en formación y que siempre debe estar de la mano de un médico que ya tenga el título de médico. Perfecto, entonces, este ejemplo implica modificar la lógica del negocio, porque estamos agregando una entidad más, que claro, está dentro del negocio, pero es una entidad más que no teníamos mapeado al inicio. En este caso, entonces, sí vamos a cambiar la parte de entidad, pero si desde afuera queremos hacer algún cambio desde a las entidades, no vamos a poder. Desde afuera, desde la página web, por así decirlo, o desde los casos de uso, no vamos a poder agregar nuevas entidades, no vamos a poder cambiar los datos propios del negocio, no. La dependencia es de hacia afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera. También en esta capa está la lógica de cómo se van a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con este hipotético caso, con este hipotético sistema de citas médicas, puede ser que en alguna parte yo vaya a agendar una cita médica, y puede ser que a nivel visual yo pueda agregar una cita médica desde el menú de paciente o también desde el menú de médico. Independientemente de dónde yo haga esa interacción, la lógica de cómo se va a realizar el agendar una cita médica no va a cambiar, no va a variar. Y esa lógica va a estar dentro de la capa de dominio, porque es exclusiva del dominio. Puede ser que en algún lugar la lógica de negocio para agendar una cita médica es guarda en la base de datos un pequeño registro que tenga hora, día, ID del paciente, ID del médico y ya está. Y perfecto, ya tengo listo mi lógica de negocio. Puede ser que en otro lugar se haga de manera diferente. No es guarden esto, sino es envía un correo a tal lugar.
Esa lógica va a depender del dominio y esa abstracción va a estar representada dentro de nuestra capa de dominio, no desde fuera, sino desde adentro. Un nivel más arriba tenemos la capa de application, que está por aquí, que básicamente contiene los casos de uso del negocio. Un caso de uso es un escenario de usuario, es decir, lo que se va a realizar. Puede ser listar todos los pacientes, listar todos los médicos, listar las citas médicas de un médico en un día determinado, listar las citas médicas que ha tenido un paciente de tal fecha a tal fecha. Todos esos son casos de uso. Por lo que esta capa es la responsable de lo que pasa luego de ocurrir un evento, luego de desencadenar algún evento, ya que puede ser que desde mi interfaz web yo tenga un listado de citas médicas, tenga ahí un filtro y pueda poner fechas, pueda poner el médico, pueda poner la especialidad del médico en cuestión, puedo poner el motivo de la visita, puede ser por una operación, puede ser por una consulta, puede ser por un chequeo mensual. Entonces todo eso son eventos que se están desencadenando y los casos de uso van a ser los responsables de devolver la información de estos eventos desencadenados. Y también estos actúan como orquestadores. Estos casos de uso son orquestadores. Un orquestador es básicamente un elemento externo que coge varias acciones o funciones, por así decirlo, y las pone una debajo de otra, una a la par de otra, y al final devuelve algo. Es como el que organiza todo, el que orquesta todo detrás. Y esto se puede dar ya que desde un caso de uso yo puedo estar utilizando varias entidades o varias funciones que están dentro de la capa de dominio. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un reporte donde tenga las citas médicas de un paciente tal, con los datos de los médicos. Entonces, primero, tal vez quizá vaya a listar todos los datos de este paciente. Ahí estoy haciendo una consulta a la capa dominio, dame todos los datos de este paciente. Luego cojo el ID de este paciente y busco dentro de los registros todos los registros existentes que tengan el ID de este paciente. Listo, ya utilicé otro dato de la capa de dominio. Y finalmente, dentro de todo esto, filtrame los que coinciden con el médico tal. Entonces ahí ya no estoy haciendo uso de la capa de dominio, pero estoy haciendo un paso más. O sea, estoy orquestando primer paso 1, luego paso 2, luego paso 3 y al final devuélveme los datos. De esa manera actúa la capa de aplicación. Y finalmente tenemos la capa de adaptadores, de adapters, que actúan como proxies, middlewares o intermediarios. Los adaptadores son muy útiles ya que convierten elementos externos en elementos compatibles con los deseos de nuestra aplicación. Digamos que yo voy a comunicar mi front con un elemento externo como puede ser una API brindada por un backend. Y esta API me devuelve un objeto JSON con nombres específicos, ¿no? Puede ser médico, dos puntos tal, paciente, dos puntos tal. Esa es la información que me devuelve mi backend. Yo puedo utilizar esa información, esa respuesta dentro de mi front sin ningún problema. Pero un adaptador estaría entre la respuesta de mi backend y mi frontend. Es decir, recibe lo que mi backend me está mandando, lo puede transformar según yo desee y me devuelve la información transformada a mi front. ¿Esto en qué me beneficia? En que yo puedo cambiar lo que viene desde mi backend a lo que yo necesito usar en mi front. Puede ser que yo utilice distintas palabras dentro de mi front. Quizá mi backend me devuelve la palabra médico y paciente, pero yo quiero que sea médico y usuario, ya que yo me refiero dentro de mi front como usuario a los pacientes. Entonces ahí simplemente hago un mapeo del nombre del objeto JSON que estoy devolviendo. Y genial. Al nivel de mi front, yo estoy utilizando esos datos porque así está mapeado dentro de mi dominio. Recordemos que aquí estamos haciendo uso de las entidades brindadas por el dominio, así que ya, perfecto. ¿Qué otro beneficio tengo? Que si en un futuro mi backend cambia y ahora ya no me devuelve médico y paciente, sino ahora me devuelve doctor y paciente, yo no voy a ir a mi frontend a cambiar todos los lugares donde estaba utilizando la palabra médico, sino que desde mi adaptador hago un cambio. Ahora lo que me devuelve el médico ya no va a ser el médico que viene del backend, sino que ahora mi médico va a ser el doctor que viene del backend. Y a nivel de front yo no hice ningún cambio, todo sigue igual. Todo lo hice a nivel de adaptador, porque me permite adaptar cosas externas a lo que yo necesito utilizar dentro, internamente de mi frontend o dentro de mi arquitectura. Porque recordemos que el backend también puede tener su propia arquitectura hexagonal y existen adaptadores que están transformando cosas desde afuera hacia adentro. Por lo que este mismo ejemplo, donde el backend manda información y yo lo transformo para mi front, puede ser también utilizado al revés, donde tengo una arquitectura hexagonal dentro de mi backend que cambia los datos que vienen desde mi front.
Y bueno, es genial porque nos permiten escalar muchísimas cosas, ¿no? Los adaptadores serían los responsables de lo que pasa luego de ocurrir algún evento. O sea, luego de yo primero desencadené el evento y mis casos de uso fueron los responsables de lo que pasa después. Pero lo que pasa después es lo que ocurre. O sea, es como decir que la ejecución de un caso de uso es un evento ocurriendo. Y mi adaptador vendría a ser el responsable de lo que pasa después de ocurrido este evento u este caso de uso. También actúa como orquestador porque podríamos hacer más cosas además de solo transformar. Podríamos buscar ciertas cosas, podríamos guardar un log, podríamos hacer otras cosas dentro de los adaptadores. Claro que por separación de conceptos, los adaptadores simplemente deberían dedicarse a adaptar y transformar nuestros datos, pero podríamos también utilizarlo como una especie de orquestador. Esa es otra cosa importante dentro de Clean Architecture y dentro de todos los patrones que vayamos a encontrar en el desarrollo de software. Y es que no debemos seguir exactamente al pie de la letra lo que nos sugieren. Claro que podemos tomarlo como una buena base, pero siempre debemos adaptar las propuestas de los patrones a nuestra necesidad, no al revés. No debemos nosotros adaptarnos a lo que dice el documento o lo que dice el youtuber o lo que dice la documentación de Clean Architecture, sino que debemos hacerlo en pro de satisfacer nuestras necesidades. Y bien, estos son los tres niveles. Entendiendo esos tres niveles de abstracción, ya podríamos aplicar Clean Architecture. Ahora, ¿qué ventajas nos da utilizar Clean Architecture? Primero que tenemos casos de uso independientes. Siempre que tengamos esto, pues va a ser muy fácil cambiar funcionalidades o extenderlas o arreglarlas en caso algo se descomponga, ya que como son independientes sabemos exactamente a dónde ir y qué cambiar cuando querramos hacer algún cambio. No nos vamos a perder, entre comillas, tanto tiempo leyendo código o entendiendo lógica porque ya está plasmada en un solo archivo independiente o en una serie de archivos pero que son independientes. También nos brinda la ventaja de tener servicios de terceros reemplazables. Eso también es muy bueno, ya que quizá en algún punto nosotros empezamos a utilizar como backend a Firebase. Entonces todas nuestras configuraciones las tenemos en Firebase. Y si tenemos una arquitectura tradicional, pues estamos muy acoplados al código de Firebase. Si en algún futuro cambiamos y pasamos a utilizar algo como Supabase o un backend propio, si no estamos aplicando una estrategia como Clean Architecture, vamos a sufrir al hacer este cambio. Pero si utilizamos Clean Architecture, simplemente tenemos que cambiar ciertas partes de nuestro código como los adaptadores o tal vez el dominio para hacer este reemplazo de los servicios. Y es mucho más transparente. Hay muchas partes de nuestra arquitectura que ni siquiera se van a enterar que los servicios cambiaron porque ya está todo segmentado para reemplazarse y adaptarse a estos nuevos cambios. También que tenemos código muy escalable y muy mantenible entre comillas. Vamos a ver por qué está entre comillas. Pero sí es verdad que es muy escalable ya que como plasmamos todo desde un inicio, cambiar y agregar cosas es más sencillo a la larga. Y también que nos brinda un código más declarativo para futuros proyectos. Ya que como estamos abstrayendo todo en capas, en algún punto va a haber algún programador o algún colaborador que no necesita ni siquiera saber cómo está ocurriendo la lógica por detrás para hacer uso de esta, ya que como ya está segmentado en capas, simplemente vamos a llamar a la función que ejecuta esa capa y listo, esperar la respuesta. Ya no necesitamos meternos a ver cómo funciona porque es súper declarativo todo. Desventajas. Pues que es muy costoso en tiempo y dinero. Lógicamente, como nos brinda tantos beneficios a la larga, pues sí implica meterle un esfuerzo al inicio, ya que demora más en programar. Si tú demoras cierta cantidad de tiempo programando una aplicación normal, pues quizás sea el triple de tiempo utilizando Clean Architecture, porque hay que crear todo y segmentarlo y abstraer la información y plasmarlo en capas diferentes. Lo que antes hacías simplemente en unas líneas de código, ahora lo vas a tener que hacer en 3 o 4 archivos diferentes y cada uno con varias líneas de código. Por eso también es muy verboso y trabajoso. Tampoco es que sea súper verboso o súper trabajoso, pero sí es más verboso y trabajoso que hacerlo sin utilizar Clean Architecture. Otra desventaja es que requiere mucha predicción a futuro. Y es que quizá tú estás empezando una startup, un emprendimiento pequeño, y es muy complicado que tú sepas desde el día uno todo lo que va a tener tu aplicación en un futuro, porque no sabes ni siquiera si tu aplicación va a triunfar. Esto es más orientado a empresas grandes que tienen un poco de seguridad de que lo que están haciendo va a perdurar y que también va a escalar a niveles muy muy grandes donde van a tener muchas cosas pasando a la vez. Porque si abres
Porque si vamos al ejemplo anterior de un negocio de citas médicas, pues quizá ni siquiera un negocio así que triunfe a nivel de todo tu país requiera una Clean Architecture. O sea, quizá puedas manejarlo bien sin la necesidad de recurrir a utilizar Clean Architecture. Para que más o menos te dé una idea de lo grande o la gran escala que debe tener tu proyecto para que consideres meterle Clean Architecture. También involucra una difícil comprensión para iniciantes, porque sí, si eres una persona junior, no te conviene implementar Clean Architecture porque al dividir tu código en capas vas a tener que hacer un seguimiento bastante grande para entender cómo funciona tu código. O sea, si tú eres un junior y quieres aplicar esto, pues te recomendaría que no lo hagas. Mejor aprende ciertos conceptos de programación y deja que el tiempo te obligue a que trabajes con Clean Architecture, ya sea que en tu empresa del momento estén utilizando eso o tú por curiosidad ya te sientas listo para utilizarlo. Pero si aún no tienes cierta experiencia, pues sí te puede llegar a complicar aprender esos conceptos. Y también que te puede dar cierta dificultad en agregar nuevas herramientas como librerías o como ciertas funcionalidades que van saliendo, ya que como todo está adaptado a tu abstracción del dominio, a tu lógica de negocio, no es simplemente hacer un npm install y la librería, sino que tienes que hacer ciertos trucos y ciertas abstracciones para que funcione a la arquitectura que tú has creado, lo que lógicamente conlleva tiempo, esfuerzo y trabajar con código muy verboso. Bien, ¿qué consejos les daría a ustedes que están interesados en aprender Clean Architecture y también implementarlo? Primero, una gran frase, y es que esto es más una guía, no son reglas. Es una frase de Piratas del Caribe, por si alguien no captó la referencia. Y es que todo lo mencionado aquí no es que tienen que seguirlo al pie de la letra. Estos son conceptos, son sugerencias de cómo deberías abstraer tu código. No hay ningún problema si tú lo abstraes de manera diferente, si tú utilizas nombres diferentes, si por ahí te saltas una de las capas. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando a ti te funcione y tengas un sustento de por qué lo estás haciendo diferente, ya que como dije, el código y los patrones deben adaptarse a satisfacer tu necesidad, no al revés. También otro consejo es que probablemente no necesites arquitectura limpia o Clean Architecture en tu aplicación. Si estás empezando un negocio, una startup o emprendimiento, no te recomiendo meterle Clean Architecture porque estás poniendo más esfuerzo en crear una arquitectura súper sólida y mantenible que en lograr que tu proyecto funcione. Y no estoy diciendo que no te estás esforzando en eso, sino que realmente aplicar Clean Architecture desde el día uno para una idea de negocio, pues no es algo tan viable. Yo te recomendaría que no lo hagas y que probablemente no llegues a necesitar implementar Equilibrio Arquitectura en ningún proyecto personal. Tal vez para aprenderlo, pero para hacer algo funcional, pues no sería lo más recomendable. Te recomendaría sí o sí aprender y abstraer los conceptos de Ken Architecture más que el código, ya que estoy seguro que muchos han buscado este video, han llegado a este video buscando un proyecto que descargar y leer el código y entender cómo funciona. Pero es que el código va a ser diferente en todos lados. Lo que debes entender es el por qué estamos separando en capas, por qué lo están haciendo de esta manera, por qué existe este archivo, por qué se llama así, qué necesidad satisface y en sí abstraer los conceptos que te brinda Clean Architecture más que las líneas de código que tú puedes encontrar por ahí en cualquier repositorio. Y finalmente, que tengas en cuenta que como todo patrón, porque si todos los patrones son así, son agnósticos a la tecnología. Clean Architecture es un concepto, un patrón de arquitectura que es agnóstico a si estás trabajando en backend, a si estás trabajando en frontend, a si estás utilizando Angular o React o Vue o Vanilla.js. No le interesa Clean Architecture porque él te propone cómo estructurar tus archivos. No te propone crear un servicio en tal, créate un hook en tal. Eso lo tienes que hacer tú porque tú conoces tu tecnología. Ellos simplemente te dicen cómo deberías estructurar la arquitectura para que funcione. Ya el resto lo deberías aprender tú, tomar como ejemplo a alguien. Yo, por ejemplo, en el siguiente, a continuación, voy a mostrarles cómo podríamos implementar el Clean Architecture en un proyecto de Angular. Así que si ustedes trabajan con Angular, pues les recomiendo verlo. Pero si no, igual les va a servir todo lo que hemos hablado aquí.